mi novio de 5 años falsificó mi firma para pedir préstamos. Cuando lo descubrí, me dijo, todo está a tu nombre, suerte probando que no sabías nada. Bueno, para entenderlo, tengo que ir hasta el principio, hasta ese primer año en el que conocí a Tomás. Nos conocimos por amigos en común, y desde el principio encajamos como piezas de un rompecabezas. Ambos soñábamos con una vida simple, pero llena de sentido. Él quería emprender su propio negocio, y yo soñaba con crecer profesionalmente, pero siempre con la idea de apoyar nuestras metas juntos. Parecía un buen equipo, como si ambos estuviéramos hechos para ir al mismo ritmo. Los primeros años fueron un sueño. Vivíamos en un departamento modesto que compartíamos con mucho esfuerzo. No teníamos grandes lujos, pero éramos felices. Nos apoyábamos mutuamente en todo, y ver a Tomás planear nuestro futuro juntos me hacía pensar que estaba con la persona indicada. Me decía que quería ahorrar para una casa y que, eventualmente, podríamos tener una familia. Yo nunca dudé en compartir mis metas y sueños con él, y me llenaba de energía saber que él estaba ahí para ayudarme a alcanzarlos. Pero conforme pasó el tiempo, las cosas empezaron a cambiar de maneras que en ese momento parecían sutiles, aunque ahora me doy cuenta de que eran señales claras. Primero fueron las largas horas que empezaba a pasar en la computadora, trabajando en su negocio. Después, empezó a hablar menos de sus proyectos y más de sus oportunidades. A veces me compartía cifras que supuestamente estaba ganando, pero, curiosamente, nuestro nivel de vida no mejoraba mucho. Todo lo que él ganaba iba a inversiones que nunca terminé de entender. A pesar de que algunas cosas me parecían raras, yo seguía confiando en él. No veía razón para no hacerlo, porque él siempre había sido transparente conmigo. Pensaba que, si él decía que estaba invirtiendo para darnos una vida mejor, entonces eso estaba bien. Por mi parte, me enfoqué en mi trabajo, y, con el tiempo, empecé a obtener buenos resultados. Me promovieron y me ofrecieron nuevos proyectos, así que me mantuve ocupada y más o menos desconectada de lo que Tomás estaba haciendo. Una noche, sin embargo, fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Habíamos salido a cenar para celebrar un pequeño logro mío, y cuando le conté con emoción sobre la propuesta que me habían hecho para encabezar un proyecto internacional, su reacción no fue la que esperaba. Él ni siquiera mostró entusiasmo o interés. Al contrario, se puso tenso y desvió la conversación hacia sus propios proyectos. La actitud de Tomás no era normal, él siempre había sido alguien entusiasta cuando se trataba de nuestras metas y logros. Ahí fue cuando empecé a ver algo que me negaba a aceptar. Estábamos creciendo en direcciones opuestas, y lo que alguna vez compartimos parecía ya no estar ahí. Me pregunté si de verdad podía seguir esforzándome por una relación que se estaba desmoronando o si ya era hora de aceptar que, tal vez, nuestros caminos ya no iban en la misma dirección. Pero todavía no estaba lista para rendirme. Sentía que quizás podíamos hablarlo y encontrar una solución. Decidí que le propondría a Tomás hacer una pausa, reflexionar cada uno sobre lo que queríamos realmente. No estaba lista para dar por terminada la relación, pero necesitaba claridad. Después de esa noche, me propuse hablar con Tomás sobre todo lo que había sentido. No quería que esta conversación fuera en un tono de reclamo, sino de reflexión. Pensé en cada palabra, en cómo quería plantearlo para que él entendiera sin sentirse atacado. Así que un viernes, después de llegar del trabajo, le pedí que nos sentáramos y habláramos a fondo. Él me miró como si ya supiera que algo andaba mal. Le expliqué que sentía que estábamos en caminos diferentes y que tal vez lo mejor era tomarnos un tiempo para pensar bien si queríamos seguir juntos o no. No mencioné que me sentía herida porque él no había mostrado interés en mis logros, solo intenté mantenerme tranquila, con un tono de voz razonable. Y, por un segundo, pensé que él lo entendía, que estaríamos en la misma página. Pero entonces él se rió, y no fue una risa amable o de alivio. Fue como si hubiera escuchado algo absurdo. ¿De verdad crees que necesitamos tomarnos un tiempo?, me dijo. Yo creo que estás exagerando, Gaby. Ya sabes cómo es esto. Las relaciones tienen altibajos, y estás en una de esas fases en las que te sientes insegura. Esa respuesta me dejó helada. En lugar de intentar entender mis dudas, se limitó a minimizar lo que sentía. Intenté mantener la calma, explicarle que no se trataba solo de inseguridad, sino de que realmente sentía que habíamos dejado de compartir la misma visión de futuro. Pero cada palabra que decía parecía ir a un muro. No estaba dispuesto a escuchar ni a entender. Fue entonces cuando caí en cuenta de algo que llevaba años negando. Tomás ya no estaba emocionalmente presente en esta relación. Era como si fuéramos compañeros de cuarto y no una pareja. Esa noche me costó dormir, mi mente estaba llena de preguntas, de recuerdos de todas las veces que me había sentido sola en los últimos meses, y del vacío que ahora había entre nosotros.
Lo que me inquietaba aún más era lo poco que yo sabía sobre su vida. Me di cuenta de que él sabía mucho sobre mis proyectos, mis colegas, mis logros, pero yo casi no sabía nada concreto sobre sus inversiones o sus negocios. Ni siquiera sabía dónde iban a parar nuestros documentos importantes. En casa siempre había sido él quien llevaba el control de esos papeles, las finanzas y las cuentas, mientras que yo confiaba en que él estaba gestionando todo correctamente. Mientras más pensaba en eso, más dudas empezaban a aparecer. ¿Podía ser que Tomás estuviera guardándose algo? ¿Que su vida profesional estuviera llena de secretos? Era una posibilidad que me aterraba. Y mientras intentaba encontrar respuestas, una voz en mi cabeza me decía que debía averiguar más, que tenía que abrir los ojos y no dar por sentado que él era quien yo creía. Después de esa noche, la idea de que Tomás podía estar ocultando algo se quedó conmigo. No podía quitarme la sensación de que algo estaba muy mal. ¿Pero cómo iba a enfrentar eso? Él nunca me había dado una razón concreta para desconfiar, y lo último que quería era hacer una escena o pasar por paranoica. Así que me dije a mí misma que debía actuar con calma, ver si en los próximos días algo me confirmaba, o desmentía, lo que estaba sintiendo. Aproveché el fin de semana para organizar algunas cosas en el departamento y, mientras ordenaba una de las gavetas donde teníamos documentos importantes, me di cuenta de que varios papeles míos no estaban donde siempre los había guardado. Revisé y busqué a fondo, pensando que tal vez los había movido sin darme cuenta. Pero luego de revisar todo el lugar 2 veces, me di cuenta de que faltaban algunas cosas importantes: mi pasaporte, la copia de mi acta de nacimiento y otros documentos que, por seguridad, siempre había tenido bien guardados. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez Tomás los había sacado para hacer alguna diligencia y se había olvidado de decirme. Decidí esperar hasta la noche para preguntarle directamente. Cuando llegó, intenté hacer la pregunta lo más casual posible, como si fuera simple curiosidad. Oye, Tomás, estuve revisando los papeles y no encontré algunos documentos míos. No sabrás dónde están, ¿verdad? Él me miró un momento, claramente desconcertado. Y su reacción me dejó más confundida. Ah, sí, esos los guardé yo. Los necesitaba para unos trámites. ¿Qué trámites? Le pregunté, intentando sonar tranquila. Unos trámites con el banco, nada importante. Los tengo en mi maletín, luego te los paso, dijo, desviando la mirada y sacando su celular para revisar algo, como si eso fuera a cortar la conversación. Algo en su tono y en su actitud me hizo sentir que había algo más detrás, pero me sentí insegura de insistir. Esa noche, mientras él dormía, me quedé en la sala, preguntándome si todo esto era solo una idea absurda que me estaba formando en la cabeza o si realmente había algo serio que estaba pasando. Tomás era la persona que yo había elegido, alguien en quien había confiado ciegamente, y ahora, de la nada, se estaba generando una especie de distancia y desconfianza que no sabía manejar. En un impulso, decidí ver si había alguna pista en su maletín. Era algo que jamás me hubiera atrevido a hacer en otra circunstancia, pero esta vez necesitaba despejar mis dudas. Fui a su maletín, lo abrí con manos temblorosas, y vi que, en efecto, estaban allí mis documentos. Pero había algo más, un sobre con varios papeles llenos de mi firma, y otros con una firma que era casi idéntica, pero no era la mía. Mi corazón empezó a latir rápidamente, algo estaba terriblemente mal. Sentí como si se me fuera el suelo bajo los pies. ¿Qué estaban haciendo esos documentos ahí? ¿Por qué había papeles firmados con una imitación de mi firma? Primera actualización, apenas pude dormir esa noche. Mi cabeza estaba llena de preguntas, todas dando vueltas como una tormenta. Tomás tenía en su poder copias falsificadas de mi firma. Intenté buscar alguna explicación lógica, alguna razón para que él tuviera esos papeles, pero no había nada que justificara ese tipo de manipulación sin que yo supiera. Cuando desperté esa mañana, decidí que no iba a confrontarlo todavía, necesitaba más información. Así que esperé a que él se fuera y pasé toda la mañana investigando cualquier pista que me pudiera dar un poco de contexto sobre lo que estaba pasando. Empecé por revisar nuestra cuenta conjunta en el banco, algo que rara vez hacía porque Tomás siempre se encargaba de todo. Pero cuando vi el saldo, casi me da un vuelco el corazón. Apenas había una fracción del dinero que supuestamente habíamos ahorrado en estos últimos años. Recordé todos esos negocios y oportunidades que él decía tener, y empecé a entender que todo eso había sido una fachada. Algo en mi mente ya no quería seguir viendo, pero sabía que tenía que enfrentar la realidad. Lo siguiente que hice fue revisar una carpeta donde tenía copias de los papeles más importantes, títulos de propiedad, contratos y algunos documentos de mi trabajo. Sentí un frío en el estómago cuando me di cuenta de que faltaban copias importantes de mis documentos personales.
Y con cada pieza que faltaba, la sospecha se volvía más y más aterradora. Todo apuntaba a una conclusión que hasta entonces no había querido aceptar. Tomás estaba aprovechándose de mí. Durante días, intenté actuar con normalidad, aunque sentía una presión constante en el pecho. Tomás estaba cada vez más evasivo, salía de casa a todas horas y siempre traía excusas para no compartir detalles de lo que estaba haciendo. Ya no tenía que convencerme de que algo estaba mal, lo único que me quedaba era descubrir el alcance de lo que había hecho. Sin embargo, no sabía cómo proceder. Contárselo a mi familia no era opción. Me daba vergüenza y me dolía aceptar que mi pareja de tantos años pudiera estar haciéndome esto. En un momento de desesperación, decidí ir a un abogado que me recomendó un compañero de trabajo. Necesitaba saber qué pasos tomar en caso de que Tomás realmente estuviera falsificando mis documentos y si había alguna manera de recuperar el control sobre mis papeles. La visita al abogado fue como recibir un golpe directo al estómago. Me explicó que, si Tomás había usado mi identidad para firmar documentos, retirar dinero o abrir cuentas, podría estar enfrentando problemas legales muy serios. Y lo peor era que, sin los documentos originales, me iba a costar mucho probar mi caso. Me dio varios consejos y una lista de los documentos que debía conseguir urgentemente, junto con un plan para bloquear cualquier movimiento que pudiera hacer a mi nombre. Esa noche, volví a casa sintiéndome completamente destrozada. Me preguntaba si había algo de nuestra relación que realmente había sido sincero, o si desde el principio él había planeado usarme para sus propios fines. La idea de confrontarlo empezaba a crecer en mi mente, aunque sabía que eso traería consecuencias. Segunda actualización, esa semana fue una pesadilla. Intenté mantenerme ocupada en el trabajo, fingir que todo estaba bien, pero sentía que en cualquier momento iba a derrumbarme. Cada vez que veía a Tomás, me invadía una mezcla de rabia y tristeza que me costaba disimular. Me miraba sin saber que yo estaba al tanto de sus mentiras, como si todo en nuestra vida fuera perfectamente normal. Decidí no enfrentarme a él hasta estar segura de todo lo que había hecho, pero mantener la calma era cada vez más difícil. Empecé a investigar sus movimientos. Revisé todo lo que podía sin levantar sospechas, desde nuestras transacciones bancarias hasta cualquier correo o papel que él dejara en casa. Y entonces, un día, encontré la pieza que terminó de confirmarme que algo estaba terriblemente mal. Estaba en casa sola, organizando el cajón donde Tomás solía dejar su correspondencia. Revisando entre sus papeles, encontré una notificación que claramente no estaba destinada a mí, una carta del banco informándole sobre un crédito aprobado, a mi nombre. Mi nombre y mi firma, sin duda, pero yo jamás había firmado eso. El monto era aterrador, una cifra que yo no hubiera aceptado nunca porque implicaba pagos que no podría cubrir. Me sentí aturdida, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. Ese fue el punto en el que me di cuenta de que tenía que actuar rápido, antes de que Tomás hiciera algo más que no pudiera revertir. Con el corazón acelerado, tomé el sobre y guardé el documento en mi bolso. Esa misma tarde volví al abogado y le expliqué lo que había encontrado. Su reacción confirmó lo grave de la situación. Me dijo que Tomás estaba usando mi identidad para endeudarse, y que si no hacía algo de inmediato, podía terminar envuelta en un lío financiero y legal que podría tardar años en resolver. Me sentí tan impotente y traicionada. Años de trabajo, de ahorro, de construir una vida juntos, y ahora todo eso estaba en riesgo por alguien que pensé que me amaba. El abogado me recomendó actuar con cuidado, pero rápido. Tenía que contactar al banco para bloquear cualquier acceso a mi nombre y tratar de detener cualquier otra operación que él pudiera haber iniciado. Esa noche, mientras estaba sola en casa y procesaba todo esto, recibí un mensaje de Tomás diciendo que llegaría tarde. Mi mente estaba dividida entre el alivio de no tener que enfrentarlo todavía y la presión de saber que, en cuanto llegara, tendría que mantener la calma para no levantar sospechas hasta que pudiera resolver esto. Estaba empezando a darme cuenta de que no era solo mi relación la que se estaba viniendo abajo, sino toda mi vida financiera y profesional. Tercera actualización, esa noche fue el punto de quiebre. Ya no podía ignorar que Tomás me estaba llevando directo a la ruina y, por más que quería mantener la calma, sabía que tarde o temprano íbamos a enfrentarnos. Como había mencionado en mi última actualización, el abogado me recomendó contactar al banco, así que al día siguiente, fui personalmente y llevé conmigo la carta del crédito falso. Después de una larga charla con la gerente y de presentar una identificación, empezaron a investigarlo. Me confirmaron algo que me dejó paralizada. Tomás había abierto no una, sino varias cuentas a mi nombre, y ya había retirado todo el dinero de nuestra cuenta conjunta, depositándolo en esas otras cuentas mías para usarlo en créditos y transacciones que no eran legales. Sentí un vértigo horrible. Esto ya no era solo una traición emocional o un malentendido financiero. Esto era algo calculado,
frío, un fraude de proporciones que yo jamás habría imaginado. Y peor aún, el banco me informó que, como los documentos y las firmas coincidían, técnicamente yo era la responsable hasta demostrar lo contrario. Me estaban pidiendo pruebas de que yo no había autorizado esas transacciones, y el abogado me había advertido que en casos así podía tomar meses, o incluso años, limpiar mi nombre por completo. Llamé al abogado desde el banco y acordamos una estrategia para tomar acción inmediata, desde bloquear todas mis cuentas hasta cambiar las contraseñas de cualquier servicio donde él pudiera tener acceso. Esa noche, mientras esperaba que Tomás volviera a casa, sentí que mi ansiedad se transformaba en rabia. Estaba harta de quedarme callada. Necesitaba enfrentar a Tomás y, esta vez, conseguir respuestas. Cuando él llegó, viéndolo tan despreocupado, me di cuenta de que no había otra manera. Así que lo miré directo a los ojos y le dije sin rodeos: sé lo que estás haciendo, Tomás. Sé que has estado usando mi identidad para tus negocios sucios. Todo. El shock en su cara fue evidente, pero apenas duró unos segundos antes de cambiar a una expresión de desprecio. Intentó darme alguna excusa absurda, como que lo había hecho por los dos, que estaba invirtiendo para asegurar nuestro futuro. Pero cada palabra que salía de su boca solo aumentaba mi rabia. Le dije que ya no quería escuchar mentiras, que ya sabía lo que había hecho y que estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para que pagara por ello. Lo que menos me esperaba era su reacción. Sin la mínima muestra de arrepentimiento, me miró y dijo, con una frialdad que jamás había visto en él: ¿de verdad piensas que tienes alguna posibilidad contra mí? Todo está a tu nombre, Gaby. A tu nombre. Buena suerte probando que no sabías lo que estaba pasando. No podía creer lo que oía. Él ya había calculado todo, desde los movimientos bancarios hasta el riesgo de que yo me diera cuenta. Me quedé paralizada, sintiendo una mezcla de miedo e impotencia que jamás había experimentado. Pero sabía que no podía dejar que él me viera derrotada, así que solo le respondí con firmeza: no tienes idea de lo que soy capaz para defenderme, Tomás. Esta vez, no te va a salir gratis. Él se encogió de hombros y se fue al cuarto como si nada, dejándome ahí, con el peso de nuestra historia en pedazos y mi vida completamente desmoronada. Cuarta actualización. Después de esa confrontación, me quedé completamente sola en la sala, asimilando lo que acababa de pasar. Fue como si el peso de los últimos años me cayera de golpe. El hombre al que había amado, con quien había construido mi vida, me acababa de revelar que todo había sido una farsa. Y aunque tenía miedo de las consecuencias, sabía que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, fui directo a la oficina de mi abogado para coordinar el último paso de nuestro plan. Lo primero fue presentar una denuncia formal con todos los documentos que había recopilado y dejar constancia de la falsificación de mi firma en esos contratos. El abogado contactó a un perito que revisó los papeles y certificó que las firmas eran imitaciones. Esa prueba, junto con la carta del crédito falso y mis reportes de movimientos bancarios, fueron suficientes para abrir una investigación formal contra Tomás. Esa noche, regresé a casa con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Me sentía agotada, pero una parte de mí ya no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que no podía dejar que Tomás siguiera adelante con su vida como si nada, después de haberme destrozado la mía. Empaqué mis cosas y fui a quedarme con una amiga, bloqueando a Tomás de todos mis contactos y dejándole un mensaje claro: no vuelvas a buscarme. Ya todo está en manos de la justicia. Con el tiempo, pude averiguar más sobre quién era realmente Tomás. Gracias a la investigación, descubrí que él tenía un historial de fraudes y deudas bajo otros nombres, que había usado identidades falsas y cometido estafas similares con personas de su entorno en otras ciudades. Me di cuenta de que yo solo había sido una pieza más en su esquema, una fuente de dinero que explotó hasta que ya no pudo mantener las apariencias. En cuanto a mí, fueron meses de angustia y trámites interminables para recuperar mi vida, limpiar mi nombre y restablecer mi situación financiera. Sin embargo, en medio de esa pesadilla, encontré una fuerza que jamás pensé que tenía. Aprendí que no debía dudar de mis propias intuiciones y que no importa cuánto confíes en alguien, siempre es necesario cuidar de ti misma primero. Hoy, puedo decir que ya dejé ese capítulo atrás. La investigación sigue su curso, y aunque no sé cuál será el destino final de Tomás, me siento en paz al saber que él ya no tiene el control de mi vida.